Buen día con todos, ¿cómo les van escuchando? Buenos días, Inge. Vamos a empezar con la lista. Un segundo. Entonces, Jaime Álvarez, Presente, Inge. Diana Álvarez, Presente, Inge, buenos días. José Arturo, Buenos días, Inge, presente. buen día. Sandra Brito, Presente, Inge, buenos días. buen día. Santiago Díaz, Presente, Inge, buenos días. buen día. Elian Espín, Presente, Inge, buenos días. buen día. Carlos Galarza, Cristina García, Presente, Inge. Lisbeth Godoy, Presente, Inge. Pablo González, Luis Gordillo, Presente. Valeria Jaramillo, Presente. Ariel Lara, Presente. Jonathan Macías, Presente, Inge. Nicolás Mafla, Presente, Inge. Shaden Mora, Presente, Inge. Sebastián Novoa, Presente, Inge. Julián Peñafiel, Presente, Inge. Vladimir Ponce, Presente, Inge. Erika Kinga, Presente, Inge. Santiago Romero, Presente, Inge. Lenin Salazar, Andy Salazar, Presente, Inge. Nicole Sánchez, Presente, Inge. Sara Serrano, Presente, Inge. Dani Tibán, Presente, Inge. Dominic Vaca, Presente, Inge. Andrés Verde Soto, Presente, Inge. Byron Vinuesa Presente, Inge. y Brian Vizcaíno, Presente, Inge. Edgar Yuquilema Presente, Inge. y Mireya Zurita. Presente, Inge. Bueno, mañana tenemos el examen. Inge, ¿Está todo claro? Ajá. Carlos Galarza dice que sí está presente en clase, pero que no puede, no funciona su micrófono por alguna razón. Entonces, sí le podría poner en lista. También escribió en el chat del Zoom. Ya lo vi. Gracias. Sí, porque Carlos, ya tienes un montón de faltas ahorita que veo. Una, dos, pues 5 faltas tienes. Así que ya no podrías faltar más, inclusive ya estás pasado de las faltas permitidas. Ojo con eso. Bueno, les decía, el día de mañana tenemos el examen. Estamos todo claro. Quedamos en hacerlo en parejas. ¿Hay alguna duda o algo que alguien quiera comentar?
Inge, va a haber teoría. Obvio. Si Y la la teoría teoría, vale y la 4.5. y la teoría también se hace en parejas. No, la teoría es individual. Son Ah, preguntas de opción múltiple, como les dije. ok. Entonces, con ustedes vamos a tener primero la parte teórica y luego la parte práctica. Entonces, la teoría van a tener, dependiendo del número de preguntas, que como ya les dije, son entre 6 y 12 normalmente. Alrededor de 8 es lo más común. Suelen tener alrededor de 12 minutos para la teoría. Y después tendrían la práctica, que serían parejas, y la práctica debería tomarles de 1 hora y cuarto, 1 hora y media por ahí. ¿Estamos ahí claros? ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Alguna otra cosa que quieran saber? ¿No está clara? Inge, una cuestión con respecto a la teoría. ¿Son de opción múltiple, pero se puede regresar las preguntas o solo es de una sola corrida? Y es opción múltiple, pero sin regresar. Listo, gracias. ¿Nadie más nada? Todo clarísimo. Tenemos una cantidad más o menos fuerte de teoría. Recuerden que les dije que no voy a tomar nada que sea relacionado a lo que son cosas muy específicas como el artículo tal de la ley tal, pero sí conceptos importantes relacionados a nuestra materia. ¿Alguien alguna otra duda, algo más? La prueba basta, lo que vimos la clase del viernes. El examen iría, sí, hasta lo que vimos el día viernes, pero terminando con la parte de proyección de población y de determinación de la dotación. ¿Alguna otra cosa más que quieran revisar? Inge, en cuestión de lo que es el trabajo grupal que había enviado, ¿para cuándo está la fecha de entrega o para cuándo hay que entregar exactamente? Trabajo quedamos para mañana igual, en la tarde. Sí, porque ya estaba creado en el EVA una entrega, entonces por eso le he comentado. Lo quedamos hasta mañana a las 4 de la tarde. Sí, sí, gracias. Listo. Inge, con respecto Ujú. al trabajo, el aporte de la discusión, ¿a qué se refiere? A un análisis, ¿no? O sea, investigas algo que creen está realmente ¿No? bien Como un manejado. tipo de conclusión. Sí, pero no solo una conclusión, sino un análisis de qué es lo que encontraron. Si les parece que está bien manejado, si les parece que se les podría generar algún tipo de cambio, alguna recomendación que ustedes consideren que pueda ser válida, ¿no? Muchas gracias. ¿Algo más? Y una preguntita. ¿Sí? Usted, disculpe, ¿pasa el trabajo por un escáner de plagio? Si es que noto, todos no, ¿no? Porque son bastantes, pero si es que noto que hay algún tipo de situación un poco rara, por así decirlo, sí lo suelo pasar. Que realmente no es tan difícil darse cuenta, ¿no? También le suelo activar y es directamente en el EVA, pero no siempre da un buen resultado. Entonces, por eso les digo, depende del trabajo. Si es que alguno ya parece demasiado exagerada la copia, sí le pongo. Como les digo, no, ya uno se va dando cuenta porque realmente la información como se la publica en un artículo de donde sacan o en una tesis, suele ver claramente que no es hecha por ustedes. ¿Sí? Pero no se olviden que tiene que estar bien referenciado, ¿no? Eso es algo en lo que sí me fijo bastante.
¿Y que el trabajo tiene que tener índices de contenidos o no? Sí, un formato típico de trabajo, ¿no? Como les decía, introducción, el desarrollo, el análisis que le ponen ustedes, las conclusiones, y obviamente una hoja de carátula y un detalle de contenido, sí vale la pena. Inge, las 10 hojas mínimo, o sea, dentro de las 10 hojas también contempla lo que es de la introducción, bibliografía, carátula, o solo es lo que es el contenido en sí, la No, información. solo de contenido. Ahí, ya, gracias. Ujú. Sí, Inge, mañana la prueba, a qué hora es? la prueba con ustedes empieza a las 9 en punto. Y con el otro curso lo vamos a dar inmediatamente antes. Entonces, con ustedes empezamos a las 9 en punto con la teoría y más o menos 9:12, 9:15 con la práctica. Entonces dije, cuando vayamos a dar en parejas, o sea, ya podemos hacer nuestro propio Zoom o cómo funciona. No, yo les creo, bueno, sí, eso vale la pena mencionar, yo les creo un Zoom que dice ahí examen 1. Entonces ustedes se meten a ese Zoom y están trabajando. De ahí no les pongo limitación en cómo se comuniquen con sus parejas, la verdad. Inge, y el trabajo solo lo debe subir una persona, ¿verdad? O todos los del grupo. No, eso sí es importante. El trabajo una persona, porque después yo elijo uno y ya me ha pasado que me suben 4, entonces no me voy a poner a ver si los 4 son iguales. Escojo uno y justo a veces me ha pasado que cojo el que alguien subió incompleto. Entonces, por eso prefiero que solo suba una persona y en el nombre del trabajo esté incluido el grupo y los apellidos de los integrantes. Ten en cuenta también me ha pasado que a veces me dan no me incluyen una persona dentro del grupo. Entonces, para mí, esta persona no hizo nada. Entonces, ya me ha pasado que después, no sé, la persona afectada no se da ni cuenta hasta el final. Eso significa claramente que no hizo nada, ¿no? Ni siquiera se fijó en que su nombre está en la carátula. Entonces, eso sí tengan cuidado porque me ha pasado un montón. Inge, este trabajo de que tenemos que presentar el viernes también solo una persona sube. Sí, claro. Todos los trabajos vale la pena que solo una persona lo suba. Eso es importante. Igual en el examen, que solo una persona lo suba. Porque lo mismo, si es en parejas y me lo suben los dos, yo cojo uno de los dos nada más. También ha pasado que de repente es justo él no subió bien o él subió solo la mitad. Todo eso ténganlo en cuenta. Si estamos claros entonces con esto. Bueno, entonces, ¿alguien más algo que quieran revisar? Bueno, entonces continuemos con la materia que estábamos viendo. Con ustedes llegamos a ver lo que son ya los caudales del ejercicio que hicimos en clases, ¿no es cierto? Eh, Hablamos del caudal medio diario, caudal máximo diario, caudal máximo horario, ¿no es cierto? Y hablamos de la dotación contra incendios. ¿Qué me dice? No hay. Pues me parece que justo nos quedamos aquí. Dentro de los análisis que estamos haciendo para caudales, vamos a identificar la dotación de agua contra incendios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a ver qué elementos diseñamos en función de qué caudal, utilizamos esta tabla de aquí. Vamos a ver que el caudal contra incendios sí se involucra. Entonces, en función del tipo de elemento, nosotros vamos a definir qué caudal utilizar para el diseño. Esto de acuerdo a la norma ecuatoriana de la construcción. Por ejemplo, tenemos para una captación de aguas superficiales
se nos indica que utilicemos el caudal máximo diario más un 20%. Una captación de aguas subterráneas, el mismo caudal máximo diario, pero solamente más un 5%. ¿A qué se debe esta diferencia? A que normalmente las aguas subterráneas suelen tener mucha más estabilidad, suelen estar siempre y con caudales más o menos constantes, siempre y cuando hayamos hecho bien el análisis de equilibrio de nuestra fuente subterránea, y también el hecho de que es mucho más difícil sacar el agua subterránea mediante el sistema de bombeo. Entonces, por eso solamente tenemos un factor aquí, que podríamos llamarlo como un factor de seguridad del 5%. Cuando se habla ya de una conducción para aguas superficiales, o sea, el conducto que ya va a llevar el agua desde la captación, ya sea hasta el tanque o desde el tanque hasta nuestra red de distribución, nosotros vamos a trabajar con el caudal máximo diario más un 10%. Mientras que si es que es una conducción para aguas subterráneas, será el caudal máximo diario más un 5%. Mientras que si hablamos de la red de distribución, o sea, todo el sistema de distribución dentro de la población donde nosotros vamos a generar eh, movimiento del flujo, tendríamos que el caudal, miren, esta parte es importante porque aquí diseñamos para el caudal máximo horario, o sea, diseñamos para un caudal mayor. Y aparte a este caudal máximo horario, le afectamos por el caudal contra incendios que yo les estaba mencionando. Entonces aquí nosotros ya contemplamos la cantidad de agua necesaria contra incendios. Y finalmente, cuando analizamos o diseñamos la planta de tratamiento, lo haremos para el caudal máximo diario más un 10%. Entonces aquí tienen los caudales que deberían obtener para ya definir lo que es el diseño de un sistema de distribución de agua. Ahora, en cuanto al caudal contra incendios, va a depender del número de habitantes, en miles. Empezamos la tabla con 5.000 habitantes y terminamos con 2 millones de habitantes. ¿Qué nos dice? Nosotros vamos a tener incendios simultáneos que los vamos a definir dependiendo de la cantidad de habitantes. Por ejemplo, si es que tenemos entre 5.000 y 10.000 habitantes, asumimos que puede darse un incendio a la vez. Si tenemos entre 25.000 y 100.000 habitantes, ya asumimos que tenemos 2 incendios a la vez. Y si tenemos más de 200.000 habitantes, asumimos que tenemos 3 incendios a la vez. Tengan en cuenta que esta dotación sería para cada tanque, ¿no? No es del análisis que lo hacemos por toda la población de la ciudad, sino por la población que va a ser abastecida por el tanque de almacenamiento que nosotros vamos a generar. ¿Sí está clara esta parte? ¿Sí o no? ¿Podría repetir? Que nosotros estamos haciendo este análisis de población de acuerdo a la población que abastezca el tanque, no a toda la ciudad. Si esta es la ciudad, capaz que nosotros tenemos un tanque por aquí, un tanque por acá, otro por acá. Entonces, este de aquí va a abastecer a un sector, este de acá va a abastecer a otro sector, este de acá va a abastecer a otro sector. Entonces, el análisis de población sería en función de estos sectores que van a ser abastecidos. ¿Sí me siguen ahí? Que obviamente después si vamos a una ciudad súper grande, no sé, Ciudad de México, tiene como 20 millones de habitantes, estaríamos hablando de 3 incendios, pero no va por ahí la cosa. Aquí en Quito, por ejemplo, tenemos varios tanques, cada tanque manejará alrededor de 200.000 habitantes o algo por el estilo. En algunos casos hay unos mucho más pequeños. ¿Sí me siguen con eso? Y entonces, ¿cuál va a ser el caudal para cada incendio? 10 litros por segundo para 5.000 habitantes. Pero si vemos acá ya cuando tenemos 25.000, llegamos igual con 10 litros por segundo para pasar a 50.000, donde ya serían 20 litros por segundo con 2 incendios simultáneos.
Y sobre los 100.000, nosotros ya estaríamos hablando de 25 litros por segundo. Ya es un consumo bastante fuerte. Si recuerdan, en el ejercicio que hicimos la anterior clase, hablábamos de 57 litros por segundo para una población de 47.000 habitantes o algo por el estilo. Entonces, el caudal contra incendios o la dotación contra incendios puede ser bastante alta en cuanto a consumo de agua. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque los hidrantes necesitan que se mantenga ese flujo, no pueden quedarse sin flujo. Entonces, por eso hay que considerar dentro de los diseños lo que es el caudal contra incendios, especialmente en la red de distribución, que es la que va a estar en contacto directo ya con los hidrantes. ¿Ya está clara esta parte? Y les he incluido un gráfico que lo incluye el plan maestro de desarrollo de la ciudad de Quito eh, en el 2010. Entonces hay un pequeño análisis acerca de la cantidad de agua, tanto que, con la que cuenta la ciudad como la que requiere para abastecer a su población. Entonces, si ustedes ven este gráfico, nosotros tenemos en amarillo, nos dice el total de agua ofertada en los proyectos de la ciudad. Entonces, aquí en el 2010, el total de agua ofertada está un poquito más abajo de los 9.000 litros por segundo. ¿Qué sucede? En el 2010, en teoría debe haberse generado un proyecto que lleve a esta cantidad de agua ofertada alrededor de los 9.300, 9.400 litros por segundo. Y después, como esto fue hecho en el 2010, se esperaba que en el año 2015 se incluyan lo que son 500 litros por segundo de nuevos pozos de extracción y generar un aprovechamiento mejorado de lo que es el sistema de bombeo de Papayacta. Esto en el año 2015, entonces se esperaba en el año 2015 llegar a 10.500 litros por segundo. Después, en el año 2020, se esperaba generar 300 litros por segundo adicionales de pozos de extracción, pero se iba a contemplar una reducción en el flujo debido a los caudales ecológicos. ¿Qué sucedió ahí? Que realmente los caudales que se están utilizando son demasiado altos y se ha requerido que la ciudad deje de utilizar tantos caudales, entonces, debido a situaciones ecológicas, se ha reducido esta cantidad de agua. ¿Qué es lo que planeaba hacer la ciudad de Quito en el 2020? Pues generar captaciones de los ríos orientales para compensar estos caudales ecológicos, o sea, esta sobreexplotación de agua. Pero si nosotros sumamos los 300 litros aproximados de pozos más los 985 litros de captaciones orientales versus los 1.366 litros que teníamos que reducir por caudales ecológicos, quedamos en contra. Entonces, en el año 2020 se esperaba estar con una disminución en la cantidad de agua. Ahora, como ven aquí, en el 2020 era la primera etapa de los ríos orientales. Se espera en el 2025 incluir la segunda etapa, incluyendo 1.187 litros por segundo. Esto de aquí es crucial porque ya vamos a analizar lo que pasa con las proyecciones de población, pero si no se cumple esto en el 2025 hay un riesgo de que nosotros no tengamos suficiente agua para abastecer el sistema de Quito. Y miren, en el 2030 entramos esta sería la tercera etapa de los ríos orientales, 1.500 litros más. También es crucial ver qué pasa con esto, ¿no? La inversión requerida para estas captaciones es una inversión bastante importante. Miren ahora qué sucede con las proyecciones de crecimiento. Un crecimiento bajo poblacional, en verde,
realmente veríamos que aquí estamos teniendo problemas, aquí estamos teniendo problemas y el resto del tiempo más o menos bien con un pequeño problema entre el 2020 y 2025. Tenemos un escenario de crecimiento medio que en azul, en donde vemos que tenemos problemas al inicio, problemas en el medio y aquí justito todo, ¿no? Y tenemos dos escenarios de crecimiento alto. Un crecimiento alto con las mismas condiciones que nosotros estamos manejando ahorita, que es esta línea superior, en donde nosotros realmente veríamos que hay problemas casi todo el tiempo. Y otro escenario en rojo con un crecimiento alto, pero con una dotación ajustada. ¿Qué significa eso? Asumiendo que la gente no va a seguir consumiendo tanta agua, sino la dotación de agua va a verse ajustada. En este caso estaríamos en casos críticos aquí, aquí y aquí. ¿Qué piensan ustedes de estas proyecciones hechas por el mismo municipio? ¿Qué me dice? Ariel Lara, ¿qué opinas tú? ¿Cuál era la pregunta, Inge? ¿Qué piensas de esto? Que que las captaciones están aumentando con medida de que pasa los años. Sí, obviamente eso es algo necesario, ¿no? Si Ajá. crece la población, yo necesito más Y agua, que entonces necesito más captaciones. Perfecto. Pero ¿qué opinas acerca de la relación entre la cantidad de agua disponible y la cantidad de agua proyectada como necesaria? es muy similar, entonces tal vez la población va a superar esta proyección que está ajustada para el 2040. Tal vez, ¿en qué casos dirías tal vez va a superar la población? Ahí sí ya no le entendí cómo en qué caso. O sea, la población va a terminar superando esta proyección de captación. Entonces vamos a necesitar más fuentes de captación. Vamos a necesitar más fuentes de captación, pero ¿de dónde sacamos? Si aquí estamos analizando que tendríamos prácticamente 1000, 2200, 3700 litros por segundo. Estamos asumiendo que le damos un crecimiento de el 30% a la cantidad de agua que ya tenemos. Es una locura, ¿no? Estamos asumiendo ya bastante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sacamos más agua de dónde? Si ya estamos viendo que la zona de Papayacta te estaríamos aprovechando, maximizando a su utilización. Esta es la fuente más importante ahorita, por eso es que tuvimos todos los problemas cuando hubo el derrame de diésel. Tenemos captaciones de pozos importantes también, ¿no? Prácticamente 1 metro cúbico por segundo de pozos. Y ahora les pensamos atacar a todos los ríos orientales sacándoles 3700 litros por segundo. ¿Qué hacemos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería tu análisis, Andy Salazar? Bueno, o sea, la ciudad sigue expandiéndose, o sea, robando agua de otros lugares y, o sea, es como que nunca acabar y ni siquiera tenemos la seguridad, como usted bien dijo, de que si
tenemos un crecimiento poblacional alto, ni siquiera tal vez nos abastezca. Entonces, tal vez hasta necesitemos más fuentes de agua para abastecernos. Sí, en esencia nosotros estamos viendo primero un crecimiento bastante fuerte. ¿Qué les da a pensar que haya una dotación ajustada con crecimiento alto y un crecimiento alto normal, purito? Realmente que probablemente la tendencia de la ciudad es al crecimiento alto. Y esto ya lo hemos visto, ya lo hemos conversado. La población de la ciudad de Quito está creciendo de una manera bastante amplia, de tal forma que ya Quito probablemente tenga más habitantes que Guayaquil. Entonces, esta es una situación importante a considerar. Dije una pregunta. Ajá. Debido a al incremento del crecimiento de la población, si vamos a tener más fuentes de abastecimiento, las plantas de tratamiento sí se abastecen, sí tienen la capacidad para los futuros caudales o No, también hay que pues, construir esto de nuevas. aquí, todo esto viene con nuevas plantas de tratamiento de agua potable. Ya. O sea, las existentes de ahorita, su operación no se podría dar con los nuevos caudales, o sea, los futuros caudales. Se tendría que construir nuevas unidades de tratamiento. Claro, es que también desde el punto de vista logístico nosotros no podemos conducir el agua totalmente hasta el otro lado de la ciudad para volverla a tratar. Entonces, normalmente un proyecto de captación va de la mano con una planta de tratamiento. O sea, casi siempre que toca construir las dos en conjunto. Lo que sí probablemente se haga es que todas estas etapas vayan de la mano con una sola planta de tratamiento, porque son ríos de la misma zona. Entonces, de ahí por eso se lo puede construir por etapas. Pero de ley se necesita una planta de tratamiento y ustedes ven, es una planta grandecita, ¿no? 3,7 metros cúbicos por segundo es bastante agua. Entonces, vemos que realmente la situación de la ciudad puede volverse crítica, porque si tenemos un alto crecimiento y no controlamos la dotación, porque miren, controlando la dotación, tenemos puntos críticos. Y esos puntos críticos son peligrosos porque nos toca ver de dónde sacamos agua. Especialmente en esta zona de aquí, miren. Hasta si es que la población crece muy poquito, tendríamos graves problemas en esta zona, porque miren, estaríamos en promedio con más o menos unos 400 litros por segundo en contra. Pues, ¿qué pase probablemente? Habría que ver realmente, no investigado si es que se produjo esta reducción de los caudales ecológicos. Probablemente esto quede en el aire, ¿sí? La ciudad no se puede quedar sin agua, entonces prioritario, chao, caudales ecológicos. Entonces es bastante crítica la situación a la que se puede llegar. ¿Está claro esto? ¿Qué me dice? En esencia, como decían, si es que nosotros no contemplamos la inversión para poder incluir estas captaciones de los ríos orientales, realmente vamos a estar peligrando, pero al mil. Nosotros ahorita deberíamos estar ya prácticamente con problemas de abastecimiento de agua. Pues todas esas situaciones hay que tenerlas en cuenta. ¿Perdón? Una pregunta, Inge. Y en ¿Sí? este caso, cuando decimos que, por ejemplo, en Papayacta ya estamos aprovechando al 100%, implica que si nos excedemos pasamos del caudal ecológico. En esencia, esto de aquí significa que ya nos estamos pasando del caudal ecológico. Tenemos que reducir consumo porque estamos utilizando demasiada agua pues, toda la zona de Papayacta en realidad es la que nos alimenta de agua a nosotros, ¿no? Toda la zona del Parque Nacional Cayambe-Coca, ya prácticamente todas las lagunas alrededor de Papayacta están siendo utilizadas.
Entonces, un poco crítica la situación, ¿no? Ahí hay que ver, es uno de los principales problemas de las grandes ciudades, identificar cómo pueden abastecerse de agua. Por eso les digo, una de las prácticas más comunes es el reciclaje del agua. Todo el agua que se utiliza se la trata y se la devuelve a los ríos para justo antes de las captaciones, de tal manera que nosotros volvamos a reutilizar esa agua mezclada con agua fresca. Entonces, ya analizándolo desde ese punto de vista, probablemente sea una buena solución para Quito, ¿no? Habría que ver cómo hicieron los análisis, pero realmente capaz que es conveniente mejor generar una buena planta de tratamiento de agua en la zona más crítica de la ciudad para enviar esa agua a zonas de captaciones donde podamos reutilizarla. Como les digo, en las grandes ciudades es eso ya algo bastante común. Les costó al principio porque la gente al principio cuando se generan estos sistemas de reciclaje de agua rechaza un montón. ¿Por qué rechaza? Porque obviamente tiene en su mente la idea de que están consumiendo agua de inodoro, como se le llama. Muchas poblaciones hacen protestas porque yo no quiero consumir agua del inodoro. Pero en realidad, si nos ponemos a analizar, todas las aguas servidas están yendo a los ríos y los ríos es de donde sacamos el agua para abastecernos. Entonces el agua del inodoro ya nos la estamos tomando. Y capaz que con un tratamiento de muy mala calidad, ¿no? Como les dije, resultados de la calidad del agua aquí en Quito son terribles. Coliformes fecales, contaminantes, agua con pH demasiado alto, etcétera, etcétera. Son todas estas situaciones, datos interesantes que nosotros debemos siempre tener al tanto y que si algún rato estamos en una posición directiva, deberíamos considerarlos para tomar decisiones. ¿Hasta ahí alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a pasar ahora al siguiente tema, que son los tipos de captaciones que nosotros manejamos del agua superficial, agua subterránea, etcétera, etcétera. Entonces, en esencia, en primera instancia, nosotros ya vimos toda la normativa que rige aquí en nuestro país. En segunda instancia, vimos cómo determinar el periodo de diseño, cómo determinar la población futura, cómo determinar la dotación para la población futura y en función de esto determinar nuestros caudales medio, caudal máximo diario y caudal máximo horario. Con estos caudales nosotros procedemos a los diseños, o sea, ya tenemos claro qué caudales deberíamos utilizar para generar los diseños. Y ahora empezamos ya los componentes de nuestras estructuras sanitarias, serían las estructuras para abastecer de agua potable. Entonces, en primera instancia vamos a hablar de las captaciones. Ustedes ya tienen cierto conocimiento avanzado acerca de las captaciones. ¿Qué tipo de captaciones ustedes ya conocen? ¿Qué me dices? Los embalses no son. Perdón, a ver. Un embalse. Un embalse. ¿Cómo funcionaría un embalse como captación? Bueno, yo vi recientemente lo que hice justo en la investigación, que en Estados Unidos existe un embalse que, bueno, o sea, trae agua de todos de ríos y también de otros embalses, incluso, bueno, ya lo hacen por medio de tuberías, creo que decían, y Exacto. van acumulando el agua vendría a ser como en no pozo, bueno, sí, o sea, hacen como vendría a ser un mismo embalse, o sea, le encierran al agua, incluso tiene un muro gigante para encerrar al agua y de ahí llevaban el agua a la planta de tratamiento. Perfecto.
¿Un embalse puede funcionar como un sistema de captación? Sí, en esencia, nosotros podríamos tener un embalse como una presa, por ejemplo, donde yo voy a tener mi agua embalsada aquí, y la captación yo la haría mediante un conducto que puede estar aquí en la presa o puede estar acá lateralmente. Entonces tenemos varias opciones para generar. Entonces ahí lo que diríamos es que el embalse, propiamente dicho, no genera la captación, sino la captación se la hace mediante un conducto. Esta captación normalmente se le conoce como toma directa. ¿Sí? En otros casos, tal cual como nosotros hemos visto en la materia de hidráulica aplicada, podemos usar un pequeño embalse o una simulación de embalse también para captar del agua. ¿Recuerdan cómo se llamaban los tipos de captaciones en esos casos? ¿Qué me dice? Dani Tibán, ¿qué me dices tú? De pequeños embalses antes de llegar al... De, Dentro de lo que es hidráulica aplicada, ustedes analizaron ya captaciones. ¿Recuerdas cuáles son las captaciones que se analizaron ahí? también sería indirecta. ¿Cómo? Como que no se la haría, o sea, a través de rejas y eso. A través de rejillas, sí, las tomas convencionales, como mencionamos, ¿se acuerdan cómo funcionaban? ¿Qué me dices tú, Dani? O sea, estaban colocadas a un lado del río y parte Sí, del caudal se dividía y se lo llevaba a otro, a un reservorio, a un embalse. perfecto, ¿no es cierto? Nosotros teníamos, si recuerdan, el río. Nosotros aquí en el río colocábamos un azul vertedero. ¿Para qué me servía el azul vertedero? ¿Recuerdan? Para controlar el caudal que se quiere desviar. No tanto, Para controlar el porque, nivel del agua. exacto, controlar el nivel del agua más no el caudal, porque el caudal no tiene control, tendríamos que poner compuertas aquí. Hay la opción de poner compuertas, sí, con un azul móvil, pero en esencia el azul funciona aquí para elevar el nivel del agua. ¿Y por qué? ¿Qué ganamos cuando elevamos el nivel del agua? En esencia, si este es nuestro río, este era el nivel original, le colocamos el azul vertedero y el segundo nivel del agua va a crecer, ¿no es cierto? Va a componerse así. ¿Cuál era la ganancia de elevar el nivel del agua? Que baje la velocidad. Baje la velocidad. ¿Y para qué queremos que baje la velocidad? Para que no haya un salto hidráulico. No, porque aquí no había un salto hidráulico. Para poder captar el agua. Para poder captar el agua y reducir la cantidad de sedimentos. Si nosotros bajamos la velocidad, va a ser mucho más fácil que los sedimentos se tiendan a acumular en esta zona abajo, nuestra rejilla. Si nosotros tendríamos el nivel del agua acá, primero la rejilla tendría que estar muy abajo. Y eso generaría que ingresen todos los sedimentos dentro de la rejilla. Y eso es algo que no queremos. Entonces, elevamos el nivel del agua, protegemos la rejilla, dejamos una altura suficiente para que no ingresen los sedimentos y además provocamos que los sedimentos se queden aquí abajo, de tal manera que ingrese la menor cantidad de sedimentos a nuestra captación. Para eso nos servía el azul, que no genera un embalse propiamente dicho, pero sí genera un incremento del nivel del agua
y eso genera una acumulación de volumen de agua. Entonces, ¿sí recuerdan esto? Teníamos la rejilla por acá. Aquí se colocaba un canal de limpieza. Este canal de limpieza nos servía para eliminar todos los sedimentos que se acumulan aquí en el suelo cuando ya estén en grandes cantidades. Y de aquí, ¿qué hacíamos? ¿Qué me dice? ¿No se le pasaba sedimentadores? Se le pasa por sedimentadores. Entonces pasamos normalmente por un desripiador. No siempre se necesita un desripiador. Después colocamos un pequeño vertedero y pasamos a un desarenador. El desarenador sí es obligatorio porque de ley o de ley vamos a tener partículas pequeñas. Y después del desarenador sí nos llevamos el agua ya sea por un conducto, ya sea por un canal. Entonces aquí ya tenemos nosotros nuestra compuerta de control para poder regular el paso del caudal. Aquí estaríamos nosotros controlando el paso del caudal a nuestra captación. Y de aquí ya nos vamos a la planta de tratamiento, al tanque de almacenamiento o a donde queramos. Inclusive de aquí podríamos llevar el agua a un pequeño embalse que podría ser una pequeña laguna, una presa de tierra, una presa de roca, etc. ¿Sí? ¿Está claro entonces eso? ¿Qué me dice? ¿Mm? ¿Está claro? ¿Recuerdan el funcionamiento? ¿Qué me dicen ahora de una captación de rejilla de fondo? ¿Cómo funciona? ¿Qué me dices? Tina Vaca. ¿Recuerdas cómo funcionaba una captación de rejilla de fondo? No, la verdad no me acuerdo. O sea, yo lo hago como un recordatorio, ¿no? Pero es materia que ustedes la vieron hace 2 semestres. Teníamos un río igual. ¿Qué hacíamos en la rejilla de fondo? ¿Quién le ayuda? ¿No se colocaba la rejilla en la cara trasera del azul? ¿Una rejilla? Sí, ¿Cómo? en la parte trasera del azul. Exacto. Ahí en cambio nosotros colocamos un azul vertedero y en la parte posterior colocamos una rejilla. Entonces, ¿qué sucede? Viendo en planta tendremos el azul vertedero. Pero viendo el corte, tenemos por aquí se coloca la rejilla con su galería filtrante. Entonces ahí tendremos la rejilla con su galería filtrante. Más o menos así. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de captación? ¿Qué me dice? ¿Recuerdan? ¿Cuál sería la desventaja más obvia? Ingreso de sedimentos. Ingreso No, de pero hay un... sedimentos. Exacto. Los sedimentos van a venir por acá y van a terminar aquí en esta galería filtrante. Entonces ahí es la primera limitación, desventaja y limitación, porque nosotros en estos casos solo podríamos usar esta captación cuando tenemos ríos con agua muy limpia. ¿Cuáles son estos ríos? Pues los ríos de montaña, los ríos donde el caudal todavía no es tan grande,
los ríos altos en donde recién se están formando los sedimentos, más no hay grandes cantidades de sedimentos. Entonces, por eso se les conoce como tomas tirolesas, porque la zona del Tirol es una zona montañosa donde se empezaron a generar este tipo de captaciones. También son de tomas caucasianas, se les conoce, por el Cáucaso, una zona también montañosa donde se utilizaban estas captaciones. Entonces, en esencia, la limitante principal es que no pueden ser usadas en todo lado, porque ustedes los ponen en un río de la costa y esto se va a taponar literalmente a los 5 minutos y deja de funcionar. ¿Por qué? Porque en la zona costera nosotros tenemos la zona de depósito de sedimentos. Ya la velocidad del agua baja porque ya no hay pendientes tan grandes y por eso se empiezan a depositar los sedimentos. Entonces, ni pensar una toma de rejilla de fondo. Entonces, ¿ya recuerdan un poquito más cuáles son las captaciones que ustedes ya han revisado? ¿Qué me dice? ¿Está claro las captaciones? Sí. Sí. Entonces, aquí nosotros vamos a ver lo que es la toma directa como parte de esta materia, como está visto en el currículum. Hay otras opciones más, así que vamos a tomarnos un par de minutos y continuamos, ¿sí? Ok. Ya está. Ok, ya se fue. Ujú.
Continuamos, ¿me siguen? Sí. Listo, entonces, hablábamos de las captaciones. Vimos una pequeña introducción a lo que ustedes ya han visto, ya han conocido, ya han diseñado, ¿no es cierto? Hago el recordatorio, pero eso lo considero como materia que ustedes ya conocen. Entonces, en esencia, una captación es un punto de origen para iniciar el abastecimiento de un sistema de agua potable, incluyendo varias obras en las cuales nosotros generamos la recogida, por decirlo así de una manera muy simple, de los caudales de agua que vamos a utilizar. Entonces, en esencia, una captación de flujos nos puede servir inclusive para control de inundaciones o control de desbordes de agua. ¿Por qué? Porque en muchos casos, como vimos, conllevan obras como una presa, como mencionaban, o un vertedero, los cuales nos ayudan a control de sedimentos y también a control de caudales de crecida, que se conocen como picos de flujo. Entonces, en muchos casos, como obras adicionales de un sistema de captación o un sistema multipropósito, como los famosos multipropósitos que se construyeron en la costa ecuatoriana, se cuenta con elementos de control de sedimentos, por ejemplo, presas pequeñas, en donde las presas pequeñas se colocan a lo largo del río. Entonces colocamos presas pequeñas en varias zonas de tal manera que se empiezan a acumular los sedimentos antes de la presa. De esta manera nosotros protegemos que si tenemos una presa o un vertedero grande, no tengamos una cantidad importante de sedimentos acumuladas frente a la misma. Esa es una de las obras que nos ayudan a controlar inundaciones, porque mientras más sedimentos tengamos frente a una estructura de control, pues nosotros vamos a disminuir el volumen que podríamos almacenar de agua. Entonces, uno de los usos principales corolarios dentro de un sistema de captación es controlar las inundaciones. Por otro lado, se conoce una captación como un sistema de uso fácil y rápido para obtener el agua. Se puede utilizar la captación para transportar el agua ya sea con bombas o mediante gravedad. Ya hemos dicho, la gravedad siempre va a ser preferida porque la gravedad nos ahorra bastante en cuanto a costos. Debemos nosotros siempre buscar que el agua de la captación sea limpia y fresca, que no tengamos agua demasiado contaminada, y hemos visto esto mediante la calidad del agua en la fuente, que es algo que debemos analizar, de tal manera que el tratamiento que sería correspondiente a este flujo de agua no sea demasiado elaborado, no requiere inversiones muy grandes y de esta manera tengamos una reducción en lo que es la posibilidad de costos extras para nuestro proyecto. Por otro lado, nosotros vamos a definir que el tamaño de nuestra estructura, que el tamaño de nuestra captación va a depender de la cantidad de agua o del caudal que necesite ya la comunidad. Ya vimos las dotaciones que van a hacer una representación de cuánta agua se consume y el crecimiento poblacional que nosotros debemos tomarlo en cuenta para poder proyectar nuestra dotación, nuestro caudal de diseño. Entonces nosotros decimos que cuando tenemos caudales menores a 100 litros por segundo, tenemos una captación muy pequeña. Cuando son entre 100 a 1000 litros por segundo, una captación pequeña. Entre 1000 y 3000 hablamos de dotaciones ya medianas. Y cuando tenemos más de 3000 litros por segundo, es una dotación, una captación grande. Entonces ya ven 3 metros cúbicos y hablamos de una captación grande. Las que estaba proponiendo la ciudad de Quito serían 3 captaciones medianas en los ríos orientales. Entonces eso conlleva a inversiones importantes. Entonces es interesante que veamos que no son estructuras muy pequeñas las que estábamos manejando en la ciudad de Quito y de esta manera nos damos cuenta de que necesitamos ya inversiones fuertes en lo que son las
las fuentes de agua para poder abastecer al consumo de la ciudad. Ya como vimos anteriormente, ¿con qué caudal deberíamos diseñar nosotros una captación? De acuerdo al Código Ecuatoriano de la Construcción, pues aguas superficiales, las que hemos visto ya, el caudal máximo diario más un 20%, y aguas subterráneas, el caudal máximo diario más un 5%. Entonces, para eso nosotros determinamos nuestro caudal medio diario anual y nuestro caudal máximo diario. Entonces, vamos a empezar nosotros verificando lo que son las captaciones superficiales, de donde ya conversamos las dos probablemente más comunes captaciones que nosotros mantenemos, que son las captaciones convencionales de rejilla lateral y las captaciones de rejilla de fondo. Entonces, yo creo que la gran mayoría de proyectos se basan en las captaciones de rejilla lateral, especialmente cuando son proyectos de magnitud mediana, pequeña o muy pequeña. Ya cuando hablamos de proyectos específicos como zonas montañosas, como hablábamos, ahí estaríamos utilizando nosotros captaciones de rejilla de fondo. O sea, no son tan comunes como las captaciones de rejilla lateral. Aquí en el Ecuador, en la zona de los páramos, hay bastantes captaciones de rejilla de fondo. Entonces, claramente vemos que se les aplica solo en zonas muy específicas y esa es su principal restricción. Ahora, la situación es que tenemos un tipo de captación superficial adicional, que es la toma directa, que es la que se le utiliza cuando nosotros no queremos generar una captación con demasiadas obras adicionales, y esa es la que nosotros vamos a diseñar en esta materia. Entonces, como captaciones de aguas superficiales, nosotros nos vamos a enfocar en lo que son ríos, lagos y embalses. Y nosotros vamos a generar una estructura o grupos de estructuras que van a buscar utilizar y aprovechar el agua de la fuente. Podemos tener un sistema de gravedad cuando estamos por encima del punto de aprovechamiento y un sistema bombeo pues cuando estamos debajo del nivel de aprovechamiento. Es importante considerar que podemos tener un grado de contaminación importante en lo que son las fuentes superficiales, entonces los tratamientos se vuelven obligatorios. Hay que buscar nuevamente modificar las características físicas, químicas y microbiológicas de tal manera que sean aptas a lo que nos diga nuestra norma y puedan ser consumidas por los habitantes. ¿Qué consideraciones hay que tener dentro de estas captaciones? Pues tenemos que identificar de manera clara dónde podemos tener puntos de contaminación. ¿Dónde creen que se nos podrían generar puntos de contaminación hablando de una captación? ¿Qué me dices, Pablo González? Perdón, ¿se me puede repetir la pregunta? ¿Dónde se pueden generar puntos de contaminación y por qué? Mm, mm, ¿Dónde podemos tener puntos de contaminación? mm, ¿Qué me dices? Necesito que sean críticos, que sean analíticos. Pablo, no sé, dije las quebradas, ¿no? Porque donde se, de las aguas hervidas, donde
tenemos todas estas embalses, todo esa agua. En las quebradas, bueno, siempre el río va a ser parte de una quebrada, ¿no? Ujú. Pues ahí podemos Obviamente estamos hablando de un río, de una quebrada. Punto de contaminación, me dices las descargas. ¿Qué descargas? o sea, tal vez puede ser cuando los ríos pasan cerca de o sea, de las ciudades. O sea, ¿Ya? ¿Cómo puede generar eso un punto de contaminación? cuando, por ejemplo, botamos, no sé, animales o que muchas veces hay basura en estas captaciones superficiales como los ríos. Bueno, si alguien bota basura en la captación, ya sería crítico, ¿no? Nosotros debemos tener operadores que tengan tanto de eso. Pues no va por ahí, pero sí podría haber, y ha pasado, no sé si recuerdan hace varios años de Gambato, en una población, más bien dicho, cercana a Ambato, se encontró que se estaban descargando desechos sólidos, o sea, los camiones de basura estaban descargando al río porque colapsó el botadero, cosas realmente sin sentido, sin criterio y sin ningún tipo de análisis que sucede en nuestro país. Ese sí puede volverse un punto de contaminación, pero la lógica que nos dice cuáles son los puntos de contaminación más fáciles de identificar. Poblaciones que están alrededor del río y botan sus descargas directo al agua. Esto tenemos que tener mucho cuidado con estos puntos de contaminación. Pueden generar daños críticos. Industrias que están junto al río y probablemente generan sus descargas al agua. Otro punto de contaminación. Entonces hay que evaluar dónde se presentan estos tipos de puntos de contaminación, determinar si están generando problemas realmente con la calidad del agua y eliminarlos o obligarles a generar un tratamiento. Hay que considerar medidas de prevención de riesgos de contaminación. Es importantísimo. ¿Cómo se van a prevenir que no se genere la contaminación? ¿Cómo nosotros buscamos que la gente se vuelva un aliado de la empresa de agua para evitar que el flujo sea contaminado? En todo el tramo, desde la obra de captación hasta que ya esté operando. Hay que tener en cuenta los altos costos de mantenimiento. Nosotros necesitamos operadores, necesitamos generar limpieza continua de lo que son los sedimentadores. Y como estamos en contacto con el agua por mucho tiempo, vamos a tener oxidación de elementos metálicos, como por ejemplo con puertas. Hay que tener en cuenta toda la influencia de estos puertos. Nos dice que la cantidad y calidad de las aguas captadas va a depender de las estaciones y de la escorrentía, pues sí. Y la cantidad de agua es muy variable dependiendo de la estación del año, si es una época de lluvia o una época de sequía. Y la calidad es lo mismo. Normalmente cuando tenemos épocas de lluvia empieza a haber arrastre de sedimentos por parte de los taludes, empieza a haber derrumbos, los derrumbos terminan en el flujo, eso genera turbidez en el agua, en muchos casos también acarreo de contaminantes, y esto obviamente tiene que ser considerado para proteger el producto final. Necesitamos contar con un operador de alto conocimiento, el cual ya sepa cómo se generan los procesos de control y de operatividad, y que sea lo suficientemente cuidadoso, cauteloso y que maneje buen criterio para definir si en algún caso tiene que pararse la operación del sistema. ¿Cuándo se podría parar la operación del sistema? Pues, por ejemplo, si empieza a haber agua con demasiada turbiedad, si el contenido de sedimentos en el agua crece de manera bastante importante, el operador debe parar el funcionamiento para evitar que se produzca un colapso de la planta de tratamiento. Entonces, la importancia de tener un buen operador es bastante grande. Entonces, lo mismo, si se tiene un sistema de bombeo, puede ser mucho más crítico porque un exceso de sedimentos podría taponar el sistema de bombeo o podría generar demasiada fricción en el sistema interno y eso podría provocar
que se dañe la bomba. Entonces, un daño en la bomba puede resultar bastante caro. Les pongo como ejemplo lo que pasa en las centrales hidroeléctricas. En la central hidroeléctrica de San Francisco se tienen, me parece que son 2 turbinas ahí. Todos deben recordar que hubo los problemas con Odebrecht cuando se la construyó, pero al final, en esencia, es una central que ha tenido problemas como, por ejemplo, cuando hay exceso de lluvias en la zona, en la cantidad de sedimentos crece dramáticamente. Y ahí mencionan que ellos inclusive han llegado a trabajar diciendo que lo máximo que permite el fabricante de las turbinas es contar con 2.000 o 3.000 partes por millón de sedimentos. Ellos inclusive han trabajado con 10.000 partes por millón. ¿Cómo afecta esto al sistema? Pues obviamente lo que buscaban ellos es mantener la continuidad del funcionamiento y no parar la generación de electricidad, pero el problema es que la vida útil de las turbinas se va al piso. Entonces, ¿qué sucedió? Las turbinas que normalmente se las cambia cada 12 a 15 años en una central hidroeléctrica, en San Francisco se las cambiaron a los 7. Entonces ahí es donde nosotros debemos hacer un análisis. ¿Realmente vale la pena mantener funcionando la central en casos críticos cuando hay demasiados sedimentos y realmente bajarle un 40% a la vida útil a las turbinas? Ese tipo de decisiones es lo que nosotros tenemos que ir analizando y tomando. Obviamente, como son manejadas con dinero público, no es que les importa mucho los costos, pues si ya vemos centrales privadas, se maneja muy a detalle lo que es el mantenimiento, porque es una forma de incrementar la vida útil del proyecto. En esencia, aquí vemos ciertas fotos, una captación de toma directa de un río, una toma lateral, una rejilla lateral, una captación de manantiales, que es algo muy poco común, diríamos ya como una fuente de agua propiamente dicha. En esencia se genera una especie de caja de revisión o de pequeña cisterna en donde se colocan tomas de agua y se permite que el flujo también siga su curso. Recuerden que no podemos captar todo el agua. Y aquí tenemos una torre toma. La torre toma es una fuente, una forma de captar agua de un río, de una laguna, en donde nosotros colocamos esta estructura vertical, que es la torre, que tiene orificios a lo largo de su altura y mediante estos orificios se genera lo que es la captación de agua para llevarla al sitio de almacenamiento o de tratamiento. Entonces, esta toma es utilizada mucho más en Europa debido a que tienen una cantidad de ríos mucho más fáciles de acceder, como por ejemplo está en la foto, me parece que esta foto es en España, donde es mucho más manejable este tipo de tomas. Y nosotros vemos en nuestro país, muchos ríos están en zonas muy montañosas, en zonas con topografías difíciles, entonces este tipo de captaciones se vuelve muy compleja de aplicar. ¿Qué criterios debemos utilizar para localizar las captaciones de ríos y manantiales? Pues, primero, el caudal del río tiene que ser bastante mayor al caudal de diseño. ¿Por qué creen que sucede esto? ¿Qué me dices, Diana Álvarez? Porque de esa manera se garantiza de que haya el suficiente caudal para abastecer, no, o sea, que no tengamos como o sea, menos caudal para el poder distribuir. Sí, por una parte que nosotros tengamos cantidad de agua suficiente para el sistema, y por otra parte que podamos respetar, por ejemplo, el caudal ecológico, que nosotros no generemos una afectación a lo que es las características propias del río. Entonces, en esencia, lo mejor es que el río tenga un caudal mucho más grande que el que nosotros queremos captar. No en todos los casos puede ser posible, pero debemos respetar lo que es
el caudal ecológico siempre. Ya vimos que en Quito no se han respetado los caudales ecológicos y por eso nos va a tocar generar una reducción en las captaciones de la zona de Papayacta y el Parque Nacional Cayambe-Coca. Por otro lado, hay que verificar la profundidad del río y compararla con un valor mínimo que nos permita trabajar, que nos permita generar las estructuras, que nos permita que no colapse nuestro sistema de manera continua. Buscamos un cauce estable, que tenga firmeza en las orillas para evitar los derrumbes. ¿Por qué firmeza en las orillas? Pues si se empiezan a producir muchos derrumbes, eso inclusive puede llevar hasta a que las obras donde estamos generando la captación pierdan espacio respecto al río. Uno de los problemas con los ríos es que a veces empiezan a cambiar su curso, y si trata de cambiar el curso puede ser bastante complicado para manejar las soluciones de esto. Decían un cambio de curso del río, el ejemplo más típico es el del río Coca, ¿no es cierto? Con una central Coca-Cola Sinclair, o sea, está cambiando la trayectoria del río y eso genera un millón de problemas. Entonces, si ustedes tienen obras hechas en una zona donde el río empieza a cambiar su trayectoria, es muy peligroso y puede ser muy caro para el proyecto. Debe haber una carga suficiente para que el agua pueda ser movilizado hasta donde están las bombas o hasta la población si hablamos de un sistema de gravedad. ¿Qué significa eso? Que tenemos que analizar bien la topografía para definir el emplazamiento de nuestro proyecto y poder distribuir el agua hasta nuestro punto de destino final. Nos dice que tomemos en cuenta que si hay una captación lateral, podemos acarrear bastantes sedimentos, es algo típico, ya lo hablamos. Entonces hay que tomar medidas correctivas, hay que utilizar sedimentadores, hay que utilizar cadenas de limpieza que nos permitan manejar un buen funcionamiento del sistema. También nos dice que en manantiales y quebradas pues, podemos utilizar una pequeña presa que se conoce como tomadique, en esencia una estructura que nos permite incrementar el nivel del agua, la cual tenga un drenaje para limpieza, un rebose para evitar el colapso de la misma, o sea, un desagüe en la parte superior, y una boca toma para poder deshacernos de lo que es la arena, los sedimentos, y por la boca toma y llevar nuestro caudal. Entonces, nosotros podemos ubicar o emplazar nuestras estructuras en excavaciones perpendiculares a las riberas del río. Eso es algo típico, entonces nosotros, en función de cuál es la trayectoria del río, nosotros buscamos emplazar todas las obras en la zona perpendicular, o sea, a un lado del río. Y cuando la corriente es demasiado grande, podríamos utilizar los torretomas como vimos en la foto, que en esencia nos ayudan a tomar agua de manera continua mediante orificios. Es bastante simple, bastante barato. Puede haber tomas sumergidas. Las tomas sumergidas son las tomas directas. Y también puede haber las tomas sumergidas de forma de rejilla sumergida, de rejilla a fondo. Y las rejillas laterales con canal de derivación, que es lo que revisamos hace unos minutos. También si una captación maneja una estación de bombeo, la idea es que la estación de bombeo esté ubicada en un tramo recto del cauce del río, de tal manera que no haya muchos riesgos de inundación, que el suelo sea estable y se proteja lo que es el sistema de bombeo propiamente dicho. Por otro lado, nosotros cuando tomemos una captación con obras de toma en el cauce de un río, nosotros debemos hacer un estudio hidrológico en donde nosotros podamos analizar exactamente cuáles son los caudales utilizables. Esto se lo solía hacer en Senagua, ahora el encargado, como hemos visto, es el Ministerio del Ambiente. Hay que hacer un estudio hidrológico completo en donde consideremos la pluviometría, que hagamos aforos, o sea, que midamos los caudales nosotros para comparar con los caudales que nos da el INAMI, y que identifiquemos los coeficientes de escorrentía que se está manejando, cómo se regula el flujo en el río, qué tipo de garantías y estudios son necesarios para poder desarrollar el proyecto. En muchos casos, este estudio hidrológico se puede complementar con un estudio hidrogeológico,
el cual va a analizar cómo se comporta el flujo en función de las características del terreno. De ahí tenemos que hacer una evaluación completa de las captaciones que nosotros estamos manejando, buscando que se genere una explotación correcta, especialmente en los puntos de máximo de avenidas donde el caudal es máximo, cuando tengamos estiaje máximo, o sea, cuando no haya agua para garantizar que nosotros podamos abastecer el sistema sin problema, controlar la erosión, ver cómo se puede producir la erosión y tratar de ver medidas para controlarlo, identificar los procesos de sedimentación en el río, ver qué sucede con entrada o ingreso de cuerpos extraños, buscar facilidades de explotación del recurso, facilidades de limpieza del río, cómo se puede acceder a la zona de la captación, qué tipo de desagüe se podría manejar, qué tanto podemos nosotros garantizar un suministro de energía eléctrica para el funcionamiento y otro tipo de consideraciones importantes que nosotros debemos de tener. Entonces hablamos ya de las captaciones con azul, ¿no es cierto? Las captaciones que utilizan las rejillas laterales, también las que utilizan las rejillas de fondo. Normalmente son captaciones con obras no demasiado grandes. Normalmente no hay profundidades demasiado grandes tampoco en estas captaciones. Ahí tenemos los pozos de infiltración, en donde nosotros podemos tener pozos en los cuales nosotros generamos que el flujo se vaya infiltrando y nosotros lo captamos de esa forma. En esencia es un pozo de aguas típico que nosotros podríamos encontrar. En Holanda, por ejemplo, yo les mencionaba que se generan ciertas captaciones en donde se dirige el agua hacia zonas arenosas, de tal manera que se infiltre el agua en la arena y de esta manera se genera una limpieza para que el tratamiento posterior sea casi que muy básico. Entonces, es una buena forma. En esencia, nosotros también con estos tipos de pozos de infiltración, en otros casos lo que hacemos es una especie de espacio para que circule el agua y nosotros colocamos un conducto para dirigir el flujo que se llena en este espacio a manera de una pequeña caja de revisión hacia nuestra zona de tratamiento o de embalse. Las tomas laterales, como dijimos, parte de las que se realizan mediante el azul. Y las captaciones sumergidas, que estas son un tipo de tomas directas en donde nosotros colocamos tubos perforados en el fondo del río o también tubos con rejilla, de tal manera que el agua ingrese por estos tubos y llegue a un punto de extracción donde nosotros ya dirigimos el flujo hacia nuestro sistema, ya sea de bombeo o planta de tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a analizar la toma directa, que nos dice que cuando la corriente tiene un nivel apreciable, simplemente debemos hacer un pozo en el margen, como la manera más simple. Este es el río, nosotros hacemos un pozo, y en esencia, eh, lo que hacemos es, mediante un sistema en el cual tenemos una conexión hacia el pozo, mediante una rejilla que normalmente se le genera cierta inclinación para evitar taponamiento y para facilitar lo que es la limpieza, nosotros tendríamos el ingreso del flujo directo desde el río. Entonces, por eso se le conoce como toma directa, debido a la facilidad para el ingreso del flujo. Entonces, es necesario contar con la rejilla. La rejilla es importante porque evita el paso de demasiados sedimentos y de partículas de gran tamaño. Entonces es importante evitar que ingresen esos cuerpos ya en nuestra captación porque pueden generar taponamiento, especialmente si contamos, como en este dibujo, con un sistema de bombeo. Lo mismo, se mantiene aquí le llaman alcachofa de toma, pero nosotros le llamamos llave de pie. Es decir, una válvula check conectada a una canastilla y la canastilla evita que ingresen partículas de gran tamaño y de esta manera se extrae el agua. También
la toma de directo va a integrar, la toma directa de un río puede integrar lo que es una apertura del canal hasta nosotros captar ya el agua. La rejilla, que nos dice que debería tener un espaciamiento entre barrotes entre 5 y 10 centímetros, un tramo de conducción y después obras de protección y acondicionamiento de la estructura que va a estar en contacto con el río de tal forma que nosotros podamos asegurarnos que la ubicación esté en un punto adecuado. Entonces son varias obras que pueden ser parte de la toma directa. Y en esencia vamos a ver que hay varias opciones de una toma directa y esto puede generar a ratos ciertas discusiones, ¿no? ¿Cuál es realmente una toma directa y cuál no? Esta es una estructura de una toma directa en donde la toma directa se encuentra bajo esta estructura de hormigón. Entonces, es para que vean que no necesariamente se ve la toma propiamente dicho. En este caso tenemos un sistema de compuertas que permiten el paso del agua y la toma directa realizada al un lado. Aquí tenemos como parte de las tomas directas ciertos gráficos en donde nosotros podemos ver el funcionamiento de las mismas. Por ejemplo, aquí tenemos una toma en donde pongo el nivel del agua, se colocan rejillas, varios grupos de rejillas a lo largo de esta especie de pozo de revisión y el agua empieza a ingresar mediante estas rejillas hasta el punto final o la cámara final en donde está nuestro sistema de bombeo. Normalmente se genera una estructura de hormigón rodeada de cantos rodados de piedra de gran tamaño que proteja y no permita que ingresen demasiados sedimentos. En esencia, aquí está visto en planta el esquema, ¿no es cierto? Un grupo de rejillas, estructura de hormigón, de tal manera que nosotros tengamos el ingreso. Aquí tenemos esta estructura tipo escollera, en donde nosotros permitimos que el agua genere un cambio de su flujo, y de esta manera, cuando el agua esté pasando, va a ingresar un caudal importante a nuestro sistema, sin generar problemas en el río y sin generar zonas de depósito de sedimentos alrededor de nuestra toma. Esto es bastante importante. Acá, por otro lado, en cambio, tenemos otra forma de toma directa, en donde aquí está la rejilla conectada a un tubo. El tubo llega a una especie de cámara de captación, en donde en esta cámara nosotros, en algunos casos la vamos a tener llena de agua, en otros, así como está este gráfico, simplemente tenemos nuestra inspección de válvulas para ver que esté funcionando bien el sistema y el agua continúa de manera entubada. Es importante ver que la rejilla siempre que tiene que estar por debajo del límite bajo del agua, o sea, del caudal de estiaje que nosotros manejamos. Acá tenemos otro tipo de captación de toma directa en donde tenemos una rejilla, una estructura de hormigón, más bien dicho. Ahí está conectada una rejilla inclinada para facilidad de limpieza con aquí una base de hormigón, una especie de sampeado de hormigón, un dentellón para darle más estabilidad. Ingresa el agua. Nosotros tenemos aquí una estructura de control y acá abajo tenemos una compuerta. Cuando nosotros queremos regular el caudal que ingresa, vamos abriendo, cerrando la compuerta y nuestro flujo entra por esta tubería. Y aquí otro caso similar en donde nosotros tenemos una rejilla en forma de L para permitir el ingreso de una mayor cantidad de flujo. Después tenemos ya el ingreso a la tubería, una compuerta para lo mismo controlar el caudal y que pueda fluir el agua ya hacia nuestra captación directamente. Entonces, por hoy vamos a quedar hasta ahí porque ya vamos a pasar a otro tema. ¿Alguien alguna duda acerca de esto, de las captaciones, del examen o de lo que sea? Dije, yo llegué poco tarde. ¿Perdón? Dije, ¿me escuchas? ¿Sí? Yo llegué un poco tarde, no sé si me podría poner en lista.
tengo problemas con la conexión. Yo tampoco estuve en la lista. ¿Quién más dice? González. ¿Algo más? ¿Alguien? Inge, ¿me puedo quedar hablando con usted un ratito? Bueno, Yo también, Inge. y si no hay nada más, podemos quedar ahí. Espérenme un segundito. Les pido. A ver, entonces, ahora sí que me decían. ¿El resto qué pasó que no se ha salido? Hasta luego, profe, gracias. Luego, Hasta luego. Hasta luego, Inge. Pero ahora sí, ¿quién me decía? ¿Quién empieza a ver? Bueno, Inge, verá, yo hablé con el ingeniero Fernando Castro y me dijo que para que él me apruebe el tema de disertación, que me enfoque más lo que son plantas de tratamiento, haciendo un análisis del agua, una descripción de la planta y en qué está fallando para que así tenga un aporte. Pero no sé cómo ponerle todo eso en un tema, así que quería preguntar. Podría ser, claro, enfocado más no a percepción, sino a calidad del agua. Ajá, pero que me enfoque en las plantas de tratamiento. Por eso me mandó a averiguar, o sea, suponemos que en Piñas, como es una ciudad pequeña, bueno, es una mini ciudad, ha de haber Ajá. solo una planta de tratamiento, pero como Machala es un poquito más grande, ha de tener unas dos, pero que en esas haga lo que le digo que es una descripción de la planta, un análisis, eh, una breve descripción y lo que está fallando. Ya, perfecto. Pero ahí tu tema iría enfocado también en lo que es la percepción de la gente. ¿Harías encuestas o ya no? O sea, me dijo que como ese es un tema que creo que usted me dijo que ya estaba hecho por otro chico. Ujú. Pero Eso aquí en me Quito, dijo que ¿no? es, sí, pero me dijo que como era parecido, él no me lo iba a probar. Ya. Ajá, y que estaba muy bien lo que usted dijo que le pregunte a él, porque así tenemos una idea. Eso me mandó a felicitar. Sí. Sí. Y bueno, entonces me dijo que vaya más por este tema. Claro, entonces tendrías que ver el tema, podría ser un análisis de los parámetros de calidad del agua en la planta de tratamiento de la ciudad tal. Ya, entonces pongo parámetros de Tendrías que calidad. definir, claro, cuáles parámetros vas a considerar, debería ir dentro del alcance. Entonces, puedes irte por ese lado, ¿no? Ya. Entonces, sí tendrías que asegurarte, y a veces les molesta, no debería, pero les molesta en las empresas de agua que tú hagas análisis, porque en esencia podrías decir que el agua no es de buena calidad. Claro. Es algo que ellos deberían hacer, pero no lo hacen. Entonces, ahí tendrías que asegurarte que no te hagan lío por eso. Ah, no le digo que soy vecino del alcalde. Bueno, entonces ahí sí no habría Y problema. En Piñas también se me ha conocido, entonces, Ah, ya, pues, entonces con eso puedes sacar toda la información ahí. ajá. Listo, entonces sería Entonces, de que hagas ese enfoque, que le mi busques. tema sería el análisis de los parámetros de calidad en las plantas de tratamiento de la ciudad de Machala y Piñas. Sí, exacto. Deberías nombrar exactamente cuáles van a ser las plantas de O tratamiento. puede ser el análisis comparativo de los parámetros de calidad y ahí, porque voy a Ujú, comparar. exacto. Un Ya, análisis comparativo en la planta X y en la planta Y de las ciudades de Piñas y Machala, algo así. ya. Entonces, ya le presento todo eso.
La próxima semana, ¿verdad? Claro, ahí tienen que ir avanzando, ya depende de ustedes. De eso, ¿no? Sí. Sí, sí, no te preocupes. Listo, entonces. Me quedo de zapa aquí escuchando. Ahí sí ya depende de sus compañeros, pero ¿qué me dicen ustedes entonces? ¿Qué No, hay sí, que ya tiene tema, ya creo que. Eh, em, Mira, el lunes nos reunimos con el ingeniero Castro y nos dijo que nuestro tema, no sé si se acuerdan de nuestro tema, pero de el análisis de las aguas residuales, y nos dijo que Quito ya tenía los estudios hechos y que en sí no le veía muy factible volver a hacer algo que ya se hizo y que nuestro alcance también era muy grande. Y nos habló un poquito de un tema que nos llamó la atención, que es la autodepuración de corrientes para moderar la cantidad del agua residual de un río, y que eso se hacía con un modelo matemático. Lo que sí nos dijo es que para Quito no era muy complejo porque en sí el sistema de agua del río es muy complejo. Ujú. Entonces nos dijo que ahí habría que hacer con un software especializado, pero que el problema de eso es que necesitas un montón de datos que seguramente no conseguiríamos. Y más o menos era ese. No sé si es que a usted, o sea, queríamos pedirle la opinión de que si es que era un buen tema hacer ese de autodepuración de corrientes, pero tal vez para un río más pequeño, más simple. En esencia, lo que pasa es que ahí tienes que obtener varios parámetros que habría que ver quién te los puede dar. Es un poco complejo. Decía, claro, lo de Quito estaba hecho, por eso les hablaba lo de la recuperación del río Machángara, pero en esencia eso se hizo hace 10 años, entonces, vamos, habría que ver si se mantiene la calidad o no. Pero obviamente por eso les dije, vale la pena preguntarle al Fernando, porque al final él es el que les va a aprobar o no los temas. Es justo lo que les decía, hay cosas que a él no le parecen y simplemente no les va a dar paso y ya. Entonces, lo de la autodepuración, si es que consiguen los datos puede ser un tema fácil y chévere porque no hay, pero el problema es si se genera ahí un estancamiento por una obtención de datos. Primero tendríamos que ver cuáles son los datos nomás que necesitarían incluir en el software y después, en función de eso, ver cuáles se podrían volver una complicación. Y además, habría que leer realmente qué se puede hacer en el caso de que hay un problema, ¿no? Normalmente lo que permite es tomar datos de ríos similares o yo qué sé. Ese tipo de cosas, si le empiezan a investigar, puede ser algo interesante, pero tratando de que no se vuelva un estancamiento, ¿no? Que empezaron qué tipo de río podrían utilizar. Mm, no, o sea, la verdad estaba viendo, pero pensamos en Machanga y Monjas, pero dijo que era muy complicado, entonces ¿Qué río no. creen o qué tipo de río creen que podrían usar? Que tengan. Eh, pero, o sea, para el software nos dijo que, o sea, son los datos que tenemos que ingresar, o sea, calibrarle, y con los datos que tendríamos que poner son los de in situ, o sea, ir a hacer ensayos en varias partes del río y coger y eso y meter el programa, eso prácticamente nos dijo. Claro, o Y, sea, los ensayos para ver cómo se está cumpliendo lo que ustedes ingresan al software. ajá, o sea, y también, o sea, el río San Pedro, el Santa Clara, podrían ser también opciones. Eso podría ser algo más fácil. Tal vez el Santa Clara, que no es tan grande. Porque los otros ya prácticamente nos dijo que Ajá, no, nos dijo que no. porque ya están dentro del estudio que hizo una empresa extranjera y que ya el alcance estaba hasta que ya habían diseñado las plantas de tratamiento, por eso ya ahí no hay cómo meterse. Claro. Bueno, sí, eso es algo que ha ido ya durante varios años, ¿no? Por eso les digo, habría que ver. Pero realmente podría ser una opción, un río más pequeño, ¿no? El- Como dice el San Pedro, a veces es un poco más difícil de acceder, pero el Santa Clara es bastante fácil de acceder. Que también es algo importante porque si van a tomar muestras, tienen que tener fácil acceso para poder lo toman, ¿no? Y pues ya otra también nos dijo
que él quería ver si sacaba algún parámetro y eso no le entendí muy bien, porque no nos explicó mucho sobre eso. Dijo que también estaba viendo si se hacía una tesis de sacar algún parámetro y así. ¿Qué parámetro de qué tipo? No nos No dijo. especificó, pero dijo que usted y él como que están investigando, o sea, querían hacer una tesis de algún parámetro o algún factor y ya, nos dejó en el vacío. Bueno, siempre sale ahí con sus temas a veces un poco exóticos, pero hay algunos interesantes. Es que hemos visto varios temas, por ejemplo, el parámetro de función de los factores de mayoración es algo que sí hemos estado investigando. O, o también estábamos viendo los factores de horarios de, de consumo que se producen en Quito, que es algo que no se tiene datos. Pero de ahí realmente unos estudiantes les trató de generar una evaluación de cómo funciona el tanque de cómo varía el agua dentro del tanque de abastecimiento. Entonces, ahí sí, a rato sí les complica un poco a los estudiantes, entonces por eso hay que verle bien. Yo les diría, el de la depuración puede ser un buen tema, si es que hacen una pequeña evaluación de cuáles son exactamente los parámetros que deben considerar, qué tan fácil es acceder al software. La verdad, yo no he utilizado el software para depuración y en función de eso, a ver qué necesitan, porque realmente no debería ser tan complejo, porque ¿qué debemos medir? Tomamos la muestra al principio, después una intermedia y una al final probablemente, o un par de intermedias para ir evaluando qué tanto mejora la calidad del agua. ¿Cuál es la situación importante ahí? Que nosotros debemos analizar si se producen puntos de contaminación. ¿No es cierto? Por ejemplo, si es que hay unas viviendas que en el tramo que estamos analizando empiezan a descargar el agua directamente, porque ahí ya se va a ver afectado el dato que estamos analizando. Entonces, por eso tendríamos que buscar un tramo en donde el río esté libre de ese tipo de contaminaciones. Creería yo, capaz que el Fernando quiere ver la influencia de un punto de contaminación, ¿no? Claro. Pero en función de eso, ustedes podrían ver en el software cuál es la calidad de ingreso, cuál es la calidad de salida y ver cómo se va generando la depuración. Imagino que los datos que tienen que tener ahí es los caudales, y la pendiente del río, la velocidad del flujo. Entonces, de esa manera, son los factores que van afectando la depuración, ¿no? Mientras más rápido se mueve el agua en un río, mientras más turbulencia hay, se genera de mejor forma la depuración, por ejemplo. Cuando el río es muy estático, tiene un caudal que se mantiene, pero no tiene una buena velocidad, va a ser mucho más difícil que se vaya depurando. Suena bastante interesante el tema, pero habría que ver simplemente, yo les diría, pense una chequeada de los parámetros y del software que les menciona, y si me mandan eso ya podríamos conversar para tratar de trabajar con sus datos. Y dije otra pregunta. ¿Sí? O sea, queríamos preguntarle si le gustaría ser nuestro tutor de tesis. Como les dije, algunos se me han acercado. Podríamos conversar. Me parece interesante ese tema. Lo bueno de los temas con el Fernando es que son temas que puede darse en los futuros, o sea, hacer publicaciones o generar ya investigaciones un poco diferentes. Entonces, yo les diría, me parece interesante, podríamos chequearlo, pero péguense una rebuscada de la información y mándenme o buscamos una reunión de Zoom y la analizamos. Y ahí podríamos continuar. ¿Les parece? Ya, entonces, ya. Listo, Gracias, ahí me Inge. avisan. Mañana podemos conversar ahí después del A ver, examen. profe, no me pondrá los cachos. Bueno, ya les Tiene dije dos temas de entonces. tesis aquí. Y por eso quisiera ver cómo se desarrollan. Los dos me parecen interesantes, como les decía, el de la calidad del agua sí es algo que vale la pena hacerlo, ya hemos estado trabajando. Y por otro lado, lo de depuración es bastante bueno, creo yo. Listo, Inge. Ya vamos Listo, a seguir entonces, investigando. listo. Me avisan cualquier cosa, igual no hay problema. Ya. Gracias, Muchas gracias, Inge. Inge. Cuídense. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.